Buenos días a todos. La consejica hoy pasa en un lugar que se llama Kayseri en la Turquía. Kayseri es una ciudad muy grande. Dicen que la tierra es más grande de la Holanda. Solo una ciudad en la Turquía. Y es un lugar muy reuscido porque la gente allá son muy buena en comercio. Hacen muchos hechos para la Turquía entera. Kayseri se dice. Y mucha gente en la Turquía dicen que la gente de Kayseri son los judíos de la Turquía porque son muy ayudos, muy vivos, muy jarif en comercio, en el Mishar. Esa conseja es la consejica de Moïse Efendi. Un día, antes muchos años, Moïse Efendi pasó a vivir en Kayseri, en una malé, en un lugar, y había una boutiquita para, no tenían marido, mujer, criatura, tienen dos roches, están muy buenicos. Había una boutiquita, va a vender, va a mercar, está muy buenico. Dice, está mirando el lugar, está limpico, hermoso. Dijo, después de 2 o 3 días, cuando ya han derecho todo, dijo, me iré, me presentaré a los vecinos. Çaftıyor la puerta, dijo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yo dijo, so Moïse Efendi. Buyurun, vakasha, entra, dijo, es la boutique nueva. Te va a decir, dijo, estamos muy contentos todos, que hay un poco de tiempo que estaba cerrada esta boutique, no es bueno para todos un lugar cerrado. Estamos muy contentos, dijo. Y que viniste, bienvenido. ¿Cuál tenemos un chai? No, por favor. Tamam. Dijo, dos chai, ¿qué chai? Dos chaisicos. Empezaron a hablar de aquí y de allá. Dijo, bueno que viniste aquí, vas a estar bonito. Aquí somos como familia, de esto, de aquello. Merci mucho, hablando un poco. Salió, después continuó a otro vecino. Chafteó la puerta, dijo, selam aleikum selam. Dijo, ben, yo, Moïse Efendi. Moïse Efendi, buyurun, entra, dijo, chai, no, dice, no va a quedar mucho, dice, me presentaré y demandaré de aquí de... Dice, y Chitino, no conozco a todos, te demandaré a ti, dice, aquí hay uno que es chetino, que es muy vivo, que... No, dice, todos somos muy derechos, muy buenos. Dice, hay una persona que nos podemos empezar mucho de él, lo llamamos Mehmet el Zorro, Shual. De aquí de allá, le trabó la atención, el interés mucho de Moïse, me decía mucho, dice, no perdió tiempo, como ya es mi no hay mucho laburo, chac. Se fue, chafteó la puerta de Mehmet Efendi, dice, selamun aleikum selam, dice, buyurun, dice, yo soy, dice, Moïse, sí, dice, entra, ya oí mucho de vosotros, entra, falan, filan. Está echando tino, Moïse, que no hay... Están hablando, no hay ni un cliente allá, que es boutique de muchos años, no hay ni clientes, están hablando. Dice, ¿cuál bebes un chai? No, merci, dice, ahora bebimos. Sí, dice, ¿cómo te puedo ayudar? No, dice, me presentaré, esto es todo. Y Moisés está echando tino que no hay ropa, no hay nada en esta boutique, está vacía. Dice, perdóname, dice, me interesó mucho, no vi, dice, mucha actividad aquí, mucha gente, ni nada. Y después dijo, ¿y Chitino? Sí, dijo, ¿y Chitino que no hay ropa aquí, no hay nada? Sí, dijo, ama, ya te van a decir todos, yo merco todo, vendo todo. Puedo vender todo, mercar todo. Soy Mehmet. Y detrás de la espalda mía, yo sé que me llaman el zorro, el shual. Dice esto. Perdóname, dice Moïse, no entendí tan mercado, no hay ni ropa, porque Moïse no entiende si no hay ropa que va... No, dice, mira, te voy a dar un ejemplo, dice, un ejemplo. Los dientes tuyos, dice, los puedo mercar. ¿Qué quiere decir? Dice, los tengo en este... No, dice, no entendiste. Yo los voy a mercar a un precio que vamos a aceptar juntos, y el Dios que te dé vidas largas, un día cuando te vas a ir al otro mundo, tus dientes appartienen a mí. Está pensando, Moisés, ya esta persona es muy bobo, ya es muy bobo, ya muy vivo, ya muy bobo. No, dice, mira,
Mira, no hablaremos, Mehmet dijo, yo soy Mehmet el zorro, como ellos no saben qué hacer. Te va a dar 5 liras de oro. 5 liras de oro, sí, dijo. Estos dientes son míos. Penso, ¿cuál tengo de perder? Tamam, dijo. Aceptaron, se fue, buenos días, se fue. No pasó un día, Mehmet Efendi vino con una persona, chateó la puerta, dijo, Moise Efendi, selam aleikum, aleikum selam, entra, no, dijo, vine con un amigo, perdóname, dijo, que está muy interesado en los, ¿cuál, una ropa? No, en los dientes, dijo, ¿qué dientes? Ya no hablemos que, no, dijo, quise tomar una opinión y si le interesa. No dijo nada, ya está, no entendió nada, dice, ya mostró la boca, ya hizo todo. Le está diciendo este hombre a Mehmet, dice, Mehmet, tenías mucha razón, está una ropa de enamorar, no va a hablar mucho, antes que se vayan a otro, te va a dar 10 liras de oro. ¿10 liras de oro? Sí, dijo, 10. Mehmet dijo, Moisés Efendi, dijo, no, sí, dijo, no entendió nada Moisés, buenos días, ya se fue. Moisés se fue a casa, está pensando, no le está diciendo nada a la mujer, está pensando cuál va a ser, se voltó en la cama, dijo, ¿quién sabe? No pasó un día, y vino, ¿quién vino? Mehmet Efendi, donde perdió la orgullo, y vino, no tiene que hacer, dijo, buenos días, dijo, selam aleikum selam, dijo, te estamos deranjando, ma, dijo, vine con 2 amigos aquí, dijo, 2 amigos, sí, dijo, no vamos a tomar ni un punto de tu tiempo, dijo, ¿cuál lo querés mercar? No, dijo, los dientes. Mira, dijo Mehmet, ya empecemos en esto, yo tengo hecho, no puedo, no, dijo, 2 puntos. El uno miró, el otro miró, y mira, él se va a patladar, el Moisés, ya no quiere soportar lo que está pasando, pero no dijo nada. Miraron, dijo, vale, dijo, tenías mucha razón, querido Mehmet, qué calidad, qué hermosura. Sí, dijo yo dijo, va a dar 15 liras. El otro dijo, no, yo puedo apoyarlo, dijo, un poco más, sí, un poco más. 20 liras de oro, escaparemos derechos aquí, de allá. Mehmet se está muy contento, el Moisés no dijo nada, buenos días, se fueron. Aquella noche se ha vuelto en la cama, ya está estrecho, va a salir loco, no sabe cuál va a hacer, ya se ha vuelto, ya no está durmiendo. A la de mañana se decidió, una decisión muy grande, dijo, me va a ir a Mehmet, le va a decir, tómalas, lo que me date, las 5 liras de oro, no quiero saber, sí quiero saber. Chateó a la puerta, dijo, Mehmet Efendi, selam aleikum selam, dijo, no tengo mucho tiempo, te va a decir a la cara, quiero ser derecho, dijo, me estoy consintiendo ahora como un asno, dijo, que mal te quiere en el mercado, que lo miran, ya miran aquí, ya miran los dientes, al culo, al atrás, esto, ¿cuál es? Dijo, me estoy consintiendo mucho mal, ¿cuál es? No, me decidí, te va a dar, dijo, somos amigos, te va a dar las 5 liras de oro atrás. No, dijo Moisés Efendi. Ainda ayer dijo, no oíste que ya valen 25. Yo manco de 30 liras de oro, no las do ni nada. ¿Cuál? Sí. Se fue Moisés, tornó a la botica, la noche tornó a casa con los mocos encolgados. ¿Cuál va a ser? No le dijo nada, como siempre, pues muy estrecha a su mujer. Al día, quitó las monedas, todo lo que avanzó 6 meses las dio y se fue. Ahora ya entendiste, siempre dicen el judío, pero en vez de la vida hay unas sorpresas que no piensas dónde van a venir. A mí me place mucho esta consejica, espero que vos va a placer también. Buenos días a todos.